Rodolfo, ya tienes buena voz, ya tienes una Ya. voz que reconocemos. Exactamente. Sí, afortunadamente ya. Me siento mucho mejor. Y sabes, también está con nosotros ya tu invitada especial, si eres tan amable en presentárnosla. Sí, la persona que tenemos hoy y es una persona muy especial para nosotros es la doctora Lisa de Camp y ella es una doctora pediatra de Anschutz, de Children's Hospital, y, o sea, del Hospital de Niños. Y pues gracias, doctora, por estar con nosotros el día de hoy. No hay de qué, encantada. Doctora de Camp, muy buenos días. Encantado de saludarla. Bienvenida al programa. Ay, muchas gracias. Estoy aquí como muy emocionada de hablar del tema de hoy. Qué bueno, qué bueno. Diana, si eres tan amable, empiezas Sí, tú. pues el tema de hoy queríamos hablar un poquito de las vacunas que ya están disponibles para los niños pequeños menores de 5 años. Entonces, una de las preguntas que siempre los padres se hacen es, ¿por qué si estos niños son de menor riesgo de contraer el COVID, por qué los padres deben considerar ponerle a sus hijos esta vacuna? Muy buena pregunta, Diana, porque ya sí, bueno, desde casi al principio de la pandemia nos dimos cuenta, bueno, que los niños son de menor riesgo, pero todavía tienen algo de riesgo de una enfermedad del COVID. Y hay algunos niños con enfermedades crónicas que sí, ellos son de alto riesgo de tener problemas con el COVID. Pero también los niños bien sanos que no han tenido ningún problema de salud en su vida pueden tener un caso severo de COVID. Y para nosotros es muy difícil prognosticar cuál niño sería el niño que va a padecer de una enfermedad como un caso severo de COVID. Y sabemos también con esa variante de Omicron que los niños menores de 5 años son los niños más al riesgo de estar hospitalizados debido a una enfermedad severa de COVID. Entonces, queremos evitar esos casos severos. También sabemos que hay algunos efectos del COVID a largo plazo. Hay como, quizá los oyentes han oído del largo COVID y ya por lo general ya hay casos en adultos, pero también se puede pasar a los niños. Y una persona vacunada tiene menor riesgo de tener el largo COVID o los efectos del COVID a largo plazo y queremos evitar esos efectos. También sabemos que podemos parar algunas infecciones del COVID con la vacuna y si queremos volver a la vida más normal, a la escuela, a la guardería, de todo, a las fiestas, lo que sea, si podemos reducir los casos de COVID y la vacuna es una manera de reducir los casos de COVID, ya podemos como volver a la normalidad más rápido. Yo tengo una pregunta, doctora. Hablando precisamente de los niños, ¿es posible que una madre que haya estado embarazada, tiene no da a luz a su niño o niña, va a estar inmunizada? La madre tiene todas sus vacunas cuando estuvo embarazada y luego después que terminó el embarazo se puso también los refuerzos. ¿Ese niño de alguna manera, ese bebé va a estar inmunizado de alguna manera simplemente porque no cuando su mamá, no cuando aún no nacía su mamá, pues obtuvo las vacunas y luego pues no amamantándolo y todo lo demás, quiere decir que de alguna manera ese niño está inmunizado? Bueno, de alguna manera sí, es un milagro del embarazo y del parto y todo, que la mamá se pasa los anticuerpos que tiene ella al bebé.
pero esos anticuerpos no duran para siempre. Duran algunos meses, es un poco variable la cantidad del tiempo que se duran esos anticuerpos. Por lo general es alrededor de 3 meses, quizás a 6 meses, en algunos casos un poquitito más. Y si una mamá está amamantando, está pasando los anticuerpos de una dosis baja, se siga pasando. Entonces, esas vacunas que tenemos ahora son para niños de 6 meses para adelante. Y una de las razones es porque es un poco más complicado las vacunas en los niños menores de 6 meses, pero la otra razón es que sabemos que ya tienen esos bebés alguna protección de su mamá, pero esa protección está bajando. Entonces, aún una mamá está amamantando, ya tiene algo de protección, pero no va a continuar la protección tan fuerte, tan dura después de los 6 meses. Ya. Doctora, ¿esto es lo mismo para las madres que durante el embarazo les da COVID? Bueno, sí, sabemos que la inmunidad después de una infección del COVID es de 3 meses. Entonces, todavía, como todo está tan nuevo, sabemos que ya tiene algo de anticuerpos. Sabemos que el nivel de anticuerpos está como muy alto los 3 meses después y ya la inmunidad está bajando después. Entonces, si la mamá tuvo el COVID al principio del embarazo, quizá no va a pasar tantos anticuerpos al bebé en comparación a una mamá que sí tuvo el COVID como a los 6, 7 meses del embarazo. Muy interesante. Ahora, doctora, tuvimos aquí en las noticias de que la FDA está tratando de decidir si van a hacer algunos cambios a la vacuna para las campañas del otoño. ¿Eso podría incluir también esas vacunas que son para estos niños de 6 meses a 5 años? Sí, bueno, la vacuna que tenemos para el COVID de los niños no tiene como el componente específico que quiere el FDA contra el Omicron. Entonces, ojalá que cuando se desarrolla una vacuna que es más específica contra el Omicron, que va a calificar esos niños. Sabemos que esa vacuna todavía le da protección al cualquier COVID, el Omicron, el Delta, lo que sea, pero no es tan efectiva esa vacuna contra el Omicron. Entonces sería mejor en el futuro tener una vacuna que ya se puede batallar un poco más específicamente contra el Omicron. Pero por el momento sabemos que ya le va a dar algo de protección contra el COVID severo. Ya, qué bueno. Ahora, doctora, en cuanto a las vacunas que acaban de ser confirmadas para que los niños se las puedan poner, la Moderna y la de Pfizer, estas vacunas son diferentes. ¿Qué es lo que los padres deberían tomar en cuenta para decidir cuál es la vacuna que le van a poner a sus hijos? Sí, esas vacunas son bien parecidas, pero hay algunas diferencias importantes. Hay 2 diferencias como muy importantes que debemos discutir. La primera diferencia es lo de la cantidad de dosis que requiere el niño de la vacuna. Del Pfizer es 3 dosis. Una dosis como 2 dosis, 3 semanas entre la dosis y una dosis 8 semanas después de la segunda dosis. De Moderna, por el momento, solo es 2 dosis. Y es una dosis ahorita y una dosis en 4 semanas. Entonces, va a tener la protección de la vacuna antes si uno reciba la Moderna. El problema es que estamos pensando que quizá lo van a requerir una tercera dosis del Moderna también, pero tiene suficiente protección por el momento con 2 dosis que ya lo dieron la aprobación de 2 dosis. Pero por el momento es 3 dosis con el Pfizer y 2 dosis con la Moderna. Y los resultados de los estudios de las vacunas es que el Pfizer le da un poco más de protección que la Moderna y ellos piensan que es debido a la tercera dosis. De verdad, yo pienso que en el mundo va a funcionar más o menos lo mismo.
Entonces, no depende de lo que tienes, tu clínica, la farmacia, lo que sea, debe recibir alguna vacuna, pero ya debes saber de Pfizer 3 dosis, de Moderna 2 dosis. También la dosis del componente de la vacuna, la dosis de la cosa activa, el mRNA, ese es como es diferente entre las dos vacunas. Del Pfizer, la cantidad es 3 microgramos y de Moderna es 25 microgramos. Entonces, de Pfizer hay más del componente activo, por lo cual los niños van a sufrir un poco más de los efectos secundarios de la vacuna porque tiene esa cantidad del componente activo de la dosis más grande. Entonces, eso es la diferencia, las dos diferencias importantes entre las dos vacunas. Dijo que la de la Moderna tiene más microgramos que la de Pfizer, ¿cierto? Ajá, sí. De Moderna es 25 y de Pfizer es de 3. O sea, que es la de Moderna la que se espera que tenga mayor efecto secundario. Pero no son severos esos efectos secundarios. Son los efectos secundarios comunes que pueden tener los niños después de cualquier vacuna. Fiebre, dolor del brazo, de la piernita, enrojecimiento, un poco de estar como irritable, como los niños no pueden decir, bueno, estoy cansado y me duelen los brazos, los músculos, eso no pueden decir eso por lo general los niños chiquititos, los bebés, entonces quizás van a llorar más, no van a dormir bien, entonces hay mayor riesgo de tener un poco más de los efectos secundarios debido a la dosis más grande de la Moderna. Doctora, por ejemplo, un niño de 5 años, y esto incluyo mi nieto que tiene 5 años, si le da COVID, por ejemplo, ¿debe ponerse ese niño la vacuna después de que, no? ¿Y cuánto tiempo después de que haya tenido la infección? Tenemos muchos estudios que nos dan la información que hay como reacción sinergística entre la vacuna y una infección. Entonces le va a dar mucha protección, una mayor protección si uno ha tenido COVID. No debe ir para contagiarse de COVID, pero sí, desafortunadamente, uno ha sufrido de COVID, ya todavía debe ponerse la vacuna porque eso va a aumentar la inmunidad que tiene contra una infección en el futuro. Uno puede uno solo tiene que esperar hasta que se recupere, entonces el niño no debe estar sufriendo de síntomas y todo, y debe haya terminado con su tiempo de aislación. Entonces, como algunas 2 semanas después, ya se puede ponerse la vacuna contra el COVID. Algunas familias dicen, bueno, vamos a esperar 1 mes, 2 meses, y yo entiendo eso porque ya apenas dio su infección y para arriesgar los efectos secundarios y todo, quizá van a esperar un poco, pero no deben esperar tanto, como algunas semanas y ya se pueden poner la vacuna. Ok, muy bien. ¿Sabe usted que, por ejemplo, a mi nieto le pasó lo contrario? Tiene 5 años, recién cumplidos, ya estaba vacunado y de repente le dio COVID. Sus síntomas no fueron mínimas, un poquitito de tos solamente, pero no se sintió mal, no tuvo fiebre. Y, por supuesto, indudablemente, el hecho de que ya hubiese estado vacunado, pues ayudó mucho en ese sentido, ¿no? Eso es. Sabemos que no va a dar protección total contra una infección, pero va a reducir mucho los síntomas de la infección. Y eso es lo que queremos, porque sabemos que hay una correlación, hay una asociación entre la cantidad de síntomas y como los efectos a largo plazo. Entonces queremos minimizar cualquier efecto que puede tener el COVID en un niño a largo plazo. Entonces, qué bueno que su nieto no tuvo que sufrir de síntomas severos y tampoco ya sabemos que no va a tener
como bajo riesgo de tener síntomas a largo plazo o algún efecto a largo plazo. Ya, sí, afortunadamente. En cuanto a las vacunas, doctora, si un padre decide, por ejemplo, ponerle la primera dosis de Moderna a su hijo, ¿le puede poner la segunda dosis de Pfizer? No es recomendable por el momento. En los adultos, como el horario de la vacuna está como casi lo mismo, entonces alguna gente ya están diciendo, bueno, yo tuve las primeras 2 dosis de Moderna, yo voy a ponerme del Pfizer, del refuerzo. Pero de los niños, las vacunas inicialmente ya debe empezar con una y terminar con una. En el futuro, anticipamos quizás que lo vamos a tener refuerzos. Quizás esa recomendación puede cambiar, que se puede mezclar. Pero en el momento no debe mezclar de las marcas entre Pfizer y Moderna. Muy bien. Ahora, en cuanto a los efectos secundarios, doctora, de la vacuna, por ejemplo, ¿qué le puede dar un padre a su niño que tenga estos efectos secundarios? Si tiene efectos secundarios leves, no debe darle nada además de la oportunidad para dormir un poco más, tomar un poco más de líquido, de agua, de lo que sea. Pero si tiene como mucha fiebre, mucho dolor, le puede dar algún medicamento para fiebre o dolor, como la acetaminofén, paracetamol o el ibuprofeno. Y ya deben tener como el peso de su niño para averiguar de la dosis, porque la dosis de esos medicamentos se varía debido al peso del niño. Pero si no tienen efectos secundarios como muy severos, debe tratar de evitar esos medicamentos, porque esos efectos secundarios vienen de la reacción apropiada del sistema inmune contra la vacuna, porque está como construyendo los anticuerpos y todo. Esos medicamentos pueden bajar un poco cómo están el repuesto del sistema inmune, y sabemos con la información de otras vacunas, si los niños están tomando mucho, como por ejemplo acetaminofén, después de una vacuna, no va a tener tantas defensas después. Pero eso es en los niños que tienen como efectos secundarios leves. Los efectos secundarios un poco más graves, un poco más dolorosos, no duden en darle algún medicamento, pero si se pueden tolerar sin medicamentos, ya debe darle su tiempo sin medicamento. Si un padre ve que su hijo tiene fiebre y no le baja, ¿cuándo debería volver a ir al médico? Por lo general, las vacunas causan una fiebre, pero no una gran fiebre, como de 102, 103, sería un poco más raro después de una vacuna. Entonces, si es una fiebre y más de 102, debe llamar a la pediatra. ¿Qué es lo que debe de hacer? Y una fiebre después de 48 horas después de la vacuna puede ser la vacuna, pero es menos común, porque por lo general los efectos secundarios duran como 1 día, 2 días. Entonces debe ponerse en contacto si dura la fiebre más de 48 horas, 2 días después de la vacuna. También si tiene mucho dolor o hinchazón en la área donde tuvo la vacuna, ya debe llamar o ponerse en contacto con la pediatra, porque eso puede indicar alguna reacción como un poco más severa a la vacuna, pero un poco de hinchazón o enrojecimiento es muy normal, pero algo grande, ya debe llamar a su pediatra. Ya. Doctora, por ejemplo, para vacunar a un pequeño a partir de los 3 meses, 4 meses, 5 meses, 1 año, ¿los padres deberían llevarlo a su pediatra o lo pueden hacer en cualquiera de las farmacias que ofrecen estas vacunas? ¿O cuál sería el mejor lugar para vacunar a un pequeño de esta edad? Sí, por supuesto, la clínica tiene mucha experiencia en vacunarse a los niños de como edad tiernita.
pero tenemos como mucha gente que ya han recibido mucho entrenamiento en ponerse las vacunas en otros lugares. Los farmacéuticos ya tienen que ir a algunas clases y práctica y todo para ponerse la vacuna. Algunos no lo van a poner, ya tiene que averiguar con la farmacia porque a veces solo es para 3 años para adelante. Se varía un poco porque requiere más tiempo en entrenarse para poner las vacunas de los niños de muy menor, de los bebés, de verdad. Hay muchos van como móviles, como del Departamento de Salud Pública, y ellos ya pueden poner de 6 meses para adelante, y ellos tienen todo el entrenamiento y todo, y la experiencia y todo. Y por el momento en las clínicas, algunos todavía están en espera para la vacuna, porque hay un proceso de tener la aprobación de la clínica, de tener el refri como apropiado, todo, porque cada vacuna es un poco diferente, entonces la clínica tiene que pasar por su como propio proceso de aprobación para recibir esa vacuna nueva. Entonces, por el momento es más común tener la vacuna en esas como ferias de vacunación, en esos como van móviles del Departamento de Salud Pública. No deben dudar que ellos tengan la experiencia o el entrenamiento. Si están ofreciendo la vacuna, tienen que pasar por un proceso estricto para poner la vacuna. Entonces, no deben tener miedo que no lo van a poner apropiadamente. Doctora, en cuanto a los casos de COVID, ahorita están aumentando, comenzando a aumentar de nuevo, o pues, en el último mes han estado aumentando. ¿Ustedes han visto un incremento de COVID en niños allá en Children's? Sí, bueno, como ola de COVID en los últimos 6 semanas más o menos, hemos visto más casos y más niños hospitalizados debido a complicaciones del COVID. Y también es como una etapa como rara de enfermedades otras enfermedades virales, como la influenza por lo general se desaparezca alrededor de marzo, pero por fin estamos viendo como que los casos están en descenso de la influenza. Entonces, los niños están sufriendo de una gran cantidad de enfermedades virales por el momento. Entonces, los padres pobrecitos, los niños a cada rato se enferman y algunas veces es COVID, pero en algunos casos no es COVID. Entonces, por eso es muy importante como ir a recibir una prueba, averiguar cuál sería esa enfermedad. Pero sí, desafortunadamente hemos visto un aumento de los niños en el hospital con COVID y emergencias, una gran cantidad de niños en emergencias. Uh-huh. Y yo creo, doctora, que quizás el mensaje para los padres, no como usted mencionaba al inicio de la conversación, es que ahora que está disponible esta vacuna para niños, para bebés a partir de los 3 meses, es importante hacerlo, ¿verdad? Quizás no el estar protegidos de esa manera va a evitar que puedan no sufrir otro tipo de afecciones, ¿no? Total que es muy importante, ¿no?, que los padres se den cuenta de la importancia de esta vacuna, ¿no? Claro que sí. Yo sé que todos nosotros estamos bien agotados de todo eso de la pandemia y estamos, quizá mucha gente está del sentimiento, bueno, no es nada que podemos hacer, ya eso es la vida, no debo poner, no va a hacer una diferencia, pero sí, eso le va a dar a su hijo protección contra una enfermedad severa, protección contra los variantes que vienen y le da a su familia una mejor oportunidad para salir de la pandemia sin como consecuencias a la salud del niño y también de otros miembros de la familia. Qué bueno, me da mucho gusto. Y, doctora, queremos agradecerle su presencia en el programa. Excelente mensaje realmente para los padres, que sepan un poquitito más acerca, ¿no?, de esta vacuna para los bebés y lo importante, ¿no?, que es que ellos la reciban indudablemente. Hay que proteger a los pequeños.
y a la familia en general, indudablemente, ¿no? Así que le agradecemos mucho su presencia en el programa, ¿eh? Muchas gracias por tenerme como un huésped, porque son muy buenas noticias que estamos en una etapa que la vacuna está disponible y ojalá que los padres decidan en ponérselo a sus hijos de menor edad. Así es. Diana. Gracias por estar con nosotros el día de hoy, doctora DeCamp, y pues muchísimas gracias por toda esa información tan valiosa que nos ha dado a los padres que nos están escuchando. Sé que es una decisión difícil, que uno tiene miedo a ponerle la vacuna a sus hijos, pero vale la pena protegerlos porque es más riesgoso que contraigan el COVID que a que se pongan la vacuna. Así Cierto. que... Ya. Muchas gracias, doctora, otra vez. Un placer. Diana, interesante la conversación con la doctora DeCamp, ¿eh? Muchas gracias. Sí, muy interesante y pues como siempre los esperamos el próximo jueves aquí en Perspectivas. Muy bien, gracias. Diana Higuera es la directora del Rocky Mountain Welcome Center. Es una institución sin fines de lucro que ofrece una gran cantidad de programas a la comunidad inmigrante, a la comunidad latina, a la comunidad en general.